¿Cómo están ustedes, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nuestra invitada el día de hoy, que es Olga Menéndez, y bueno, pues una sorpresa para todos nosotros, amigos, porque vamos a entrevistar precisamente en la presentación de su libro de Olga Menéndez, Rompiendo Lazos, y queremos allá donde nos están viendo, puesto que Olga Menéndez, escritora, pues la podemos considerar una escritora a nivel internacional, y sobre todo, Jorge, este plano donde nos ven en 55 países, sobre todo porque es muy interesante saber, porque ella próximamente en unos días más va a estar en España, después va a estar en Sudamérica, va a ir a la India, y bueno, pues a todos aquellos amigos que nos ven a través de internet, pues para nosotros es un gran honor tener a Olga Menéndez, quien ha escrito un libro del cual vamos a explicar en estos momentos. Bueno, amigos, pues verdaderamente ha sido una sorpresa hoy, sobre todo en Alternativa México. Ustedes saben que Alternativa México todos los lunes de 7 a 8 de la noche, pues tenemos invitados para presentar los proyectos de trabajo, y para nosotros es una verdadera sorpresa. Desgraciadamente quiero decir que después de más de un año, cuando tuve la primera oportunidad, Olga, de leer tu libro, que a través de Esperanza Martínez, que fue la que me permitió leerlo, pues hice un gran descubrimiento, amigos, y se llama Rompiendo Lazos: cómo liberarnos de las situaciones agradables o desagradables y las ataduras. Quiero mencionar algo de la contraportada, que dice: el planeta Tierra es una escuela donde venimos a aprender a resolver conflictos emocionales conscientemente y con amor, y este es el objetivo del libro: tomar conciencia y comprender para así pasar la prueba, en lugar de seguir repitiendo y otra vez, vida tras vida, los mismos patrones. El propósito de este libro consiste en introducir al lector en el mundo sutil y energético que existe más allá de nuestra percepción. Se trata de una invitación para reconciliarnos con nuestro cuerpo emocional, y así poder resolver esos bloqueos energéticos que muchas veces son la causa de nuestra desdicha, de nuestras enfermedades, y pero aún de nuestras múltiples encarnaciones. Bueno, hasta aquí lo dejo porque ahí empezamos con elementos muy interesantes, y quiero decirles, primero vamos a platicar con nuestra invitada Olga Menéndez para hacer el análisis de este texto que me parece interesantísimo. Olga, bienvenida a nuestro programa, y la verdad me siento con una emoción muy particular, porque la primera vez que leí tu libro me hiciste entrar en lo que se llama el realismo mágico. El realismo mágico, amigos, es este elemento de la literatura donde podemos hablar con lo que ya no existe, con los que ya no existen, y tenemos esa facultad. Hay quien los ve, hay quien habla con ellos, y esos seres que ya no existen le contestan. Olga, ¿cómo es que te inicias tú para escribir este libro que me pareció interesantísimo? Bueno, vamos a empezar desde que yo era niña. Yo me acuerdo a los 5 años, inclusive te traje a enseñar este cuaderno que me lo acaba de dar mi hermano hace como una semana, donde llega y me dice: mira lo que dibujabas a los 4 años. Y me quedé muy impactada porque empecé a ver los dibujos, y dibujo fantasmas, dibujo brujas, dibujo monstruitos. Obviamente dibujaba lo que veía, ¿sí? Pasé muchos años viendo esto, sobre todo el cuerpo emocional de las personas, y yo siempre cuento que era tan terrorífico ver las emociones en las personas que no me gustaba ni acercarme a las personas, porque ni siquiera veía sus caras. Veía como unas madejas llenas de lazos, ataduras, cadenas, cosas horripilantes. Y es así como decido años después escribir este libro para enseñarle a la gente y decirle: mira, esto es lo que veo, y es una forma de liberarte para que seas más feliz, ¿sí? Esas son las ataduras. Fíjate que ahorita que Jorge nos está haciendo el favor de hacer un acercamiento a estos dibujos cuando Olga tenía 4 años, bueno, pues hemos hecho un análisis desde el punto de vista pictórico, y vemos que a los 4 años, Olga, tú tenías elementos a una sola línea, bidimensionales, que son los dibujos celulares, que son los dibujos de los personajes que están aquí, y tridimensionales, cuando ya se le da la forma dimensional al personaje, y vemos que tus dibujos son ángeles, que son diablos, que son brujas. ¿Qué pasó en esos años? ¿Por qué esta referencia de ver estos elementos, ya que había contradicciones en tu casa? Ya que me has platicado de tu abuela, una mujer muy intelectual, ¿a quiénes recibía en su casa tu abuela, Olga? Bueno, mi casa era muy, muy interesante porque
A mí me llevan a vivir allá a los 3 años porque mi mamá se muere muy joven y me quedo con mi abuela materna. Y en su casa era en la casa de mi abuela era el punto de reunión de todos los intelectuales como Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, Juan José Arriola, Luis G. Basurto, Lupe Marín, todos estos grandes intelectuales. Entonces mi abuela me daba permiso de poder comer con ellos, pero yo no podía abrir la boca, ¿sí? Sí, era la forma de la educación de aquella época. Claro. Los niños, cuando los adultos hablan, no intervienen, sí. Y cuando mi abuela quería que me retirara porque empezaban los temas escabrosos entre los adultos, nada más me volteaba a ver con una mirada y yo así en silencio, sí, pedía permiso y me retiraba. Pero fue muy interesante crecer con todos estos intelectuales, gente muy, muy brillante, muy inteligente, porque abrieron mucho, yo creo que mi conciencia, ¿no? Yo creo que crecer en este ambiente para mí fue de mucha libertad. Mi abuela no era católica para nada, porque creo que si hubiera sido católica me hubiera mandado a hacer un exorcismo. Entonces fue muy interesante. Creo que escogí muy bien, mi alma escogió muy bien haber crecido con mi abuela. Me dio muchas bases de muchas cosas. Fíjense, amigos, que la parte de la introducción del libro, nada más voy a leer 3 renglones, dice: mi abuela era una mujer inteligente, acomodada económicamente y pertenecía a un grupo de intelectuales, pintores, escultores y músicos importantes de México. Ella tenía una mente muy abierta, alejada de la religión porque nunca nos obligó a ir a la iglesia. Ahora ya han pasado el tiempo y me doy cuenta de lo importante que fue este aspecto, pues de alguna forma no me contaminó de ninguna creencia. Pero a mí me parece muy interesante porque después de que estamos leyendo el documento, Olga, empiezas a ver algo que no puedo decir la gente normal, aquí vamos a utilizar el término de una vidente, porque tú en esos momentos eras una vidente. ¿Qué veías en el jardín de tu casa? Veía duendes, gnomos, hadas, y años después, cuando mi abuela muere muchos años después y me hereda su casa, me voy a vivir ahí. Y a mí se me había olvidado que yo tenía un amigo gnomo que se llamaba Sebastián cuando era niña. En mi casa había una higuera muy grande y yo me metía mucho a la higuera. La primera noche que duermo en mi casa, ya a los 30 y tantos años que mi abuela muere, fue muy chistoso porque en la madrugada sentí que me estaban acariciando la cabeza, y cuando abro los ojos y despierto veo a este señorcito como de 1.20 de estatura, y me acuerdo que era Sebastián. O sea, era aquel gnomo que se quedó guardado en mi memoria de cuando yo era niña y venía a darme la bienvenida de que regresaba a casa. Sí, fue muy emocionante. Amigos, en la contraportada de este libro dice Olga algo que me llama mucho la atención. Dice: cuerpo emocional, bloqueo energético, energías estancadas, bajas vibraciones. Si pudiéramos resumirlo, ¿qué es este libro que se menciona Rompiendo Lazos? ¿Cómo buscas tú este cuerpo emocional, este bloqueo energético? ¿Qué significa para que nuestros amigos lo manejen? Ya que estamos viendo algunas imágenes de el realismo mágico, Olga. Bueno, en todas las filosofías hinduistas, budistas y demás, siempre nos han dicho que tenemos 7 cuerpos, los seres humanos. 1 que es el cuerpo físico y 6 más que no vemos, que están en otras dimensiones. Yo he llegado a descubrir hasta la fecha 60 cuerpos, creo que hay más, estoy muy impactada por eso. Y uno de los cuerpos que descubrí desde chiquita era precisamente el cuerpo emocional, que es no me acuerdo si es el tercero o la cuarta capa que tenemos, ¿sí? Y es lo que dije al principio, me impactaba mucho porque yo veía este cuerpo como una madeja orgánica llena de cosas muy desagradables. Y yo no sabía qué era, porque cuando yo nací, ahorita en la tele puedes ver, en la tele, en libros, en todos lados hablan de la espiritualidad y de los fantasmas, y hay programas y hay películas. Cuando yo era niña en los 60, bueno, de esto casi no se hablaba, ¿sí? No había tanto acceso como hay ahora. Y yo le preguntaba a la gente mayor de qué se trataba y qué era, y pues, obviamente nadie me sabía responder. Primero porque nadie lo veía, y en segunda pues no había la información, ¿sí? Hasta que cumplí 40 años, que tomé un curso en una escuelita y hablaban de los lazos que nos atan. Y cuando oí ese término dije, claro, es el cuerpo emocional que yo veo.